Va a ser Juan 6. Vamos a leerlo en partes, hermano, ya que el mensaje Dios me lo ha dado de esa manera. Vamos a leer el 30, luego el 31, 32 y el 33. Y luego vamos a leer el 41, 42. Y luego vamos a leer el 61, 62 y 63. Vamos a irnos por partes. Primero vamos a leer el 30, 31, 32 y el 33. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra en el nombre precioso, santo, bendito de nuestro Señor Jesús. Y dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Cristo Jesús. De ahí vamos a pasar, hermanos, al 61, vamos a pasar 41 y 42. 41 y 42. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Gloria al Señor. Y ahí vamos a leer el 61, 62 y 63. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor Jesús. Tomemos asiento, hermano. Vamos a gozarnos de una manera especial. Yo sé que el Señor va a hacer el día de hoy una obra especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo sé que vamos a salir diferentes. Nomás hay que disponer nuestro corazón para que el Señor haga ese trabajo en nuestra vida y en nuestro corazón, para que así el Señor nos vaya forjando, nos vaya edificando. La palabra, el mensaje se llama: la palabra es espíritu y es vida. Así se llama el mensaje. De ahí lo agarré del último versículo que estuvimos leyendo, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está el mensaje, hermano. Esto es algo bien precioso, bien glorioso, porque todos los judíos estaban murmurando dentro de su corazón cuando el Señor les dijo que Él era el pan que había descendido del cielo. Ellos murmuraban en su corazón y decían: ¿qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es este el hijo de María? O sea que ellos estaban murmurando dentro de su corazón. Ellos no creían en Jesús. Ellos no lo querían recibir. Ellos no lo querían recibir como el Salvador, como el Mesías, como el Libertador. Ellos no lo querían recibir. Entonces ahí es cuando mismo el Señor Jesucristo les dice: las palabras que yo os hablo
son espíritu y son vida. Entonces lo que nosotros siempre tenemos que recibir es la palabra, porque la palabra es la que va a edificar el corazón, la palabra es la que va a construirnos, la palabra es la que va a trabajar en nuestro corazón y va a ir sacando todo lo contaminado, todo lo que no sirve. La palabra es la que edifica, la palabra es la que construye, la palabra es la que va limpiándonos, la palabra es vida, la palabra es espíritu. Entonces, si nosotros dejamos entrar la bendita palabra de nuestro Señor Jesús a nuestro corazón, entonces mismo Jesucristo va a estar viviendo en nuestro corazón, mismo Jesucristo nos va a ir guiando, porque la palabra es el mismo espíritu del Señor Jesús. Entonces, si nosotros recibimos la palabra, dejamos que la palabra entre en nuestro corazón, que la palabra cobre vida en nuestro corazón, entonces mismo Cristo Jesús va a estar haciendo su vida en nosotros, nos va a estar guiando el Señor Jesús a toda sabiduría, nos va a estar guiando el Señor Jesús a todo entendimiento, a toda la prudencia, a toda la inteligencia. Yo sé que el Señor lo quiere hacer en nuestro corazón, pero también nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Gloria a Cristo, den la gloria con todo su corazón. Aleluya, santo eres Padre Celestial. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, a mí cuando llegó la palabra a mi corazón, hermano, fue algo precioso, hermano. Comencé a sentir la presencia de Dios. Comenzó el Señor a limpiar mi corazón. Comenzó a purificarme. Comenzó a limpiarme. Comenzó a instruirme. Comenzó el Señor a hacer una obra preciosa en mi vida. Comenzó a darme el discernimiento para poder discernir lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo inicuo ahí en el mundo. Yo era, hermano, yo me comparo a esto, a una piedra que está llena de puras bolas por todos lados. Las bolas, yo quiero decir que son como el odio, la otra bola, digamos, el rencor, otra bola, digamos, la ira. Yo estaba como todo con todas esas bolas, y el Señor Jesucristo viene y me comienza a quitar, digamos, el odio, me comienza a quitar la envidia, o comienza a limpiarlo a uno, comienza a purificarlo, lo comienza a hacer el Señor una piedra preciosa, una piedra hermosa, una piedra linda a sus ojos. El Señor es el que hace el trabajo, el Señor es el que hace esa obra en nuestro corazón, y todo es cuando nosotros comenzamos a recibir esa palabra gloriosa, esa palabra preciosa, la cual es la que va a purificarnos, la cual es la que cautiva el corazón de nosotros, la cual es la que nos lleva a todo entendimiento, a toda la sabiduría, la cual nos lleva al discernimiento, a la prudencia, a la inteligencia. Es esa palabra que viene de parte de Dios, la cual es la que va haciendo la obra en nuestro corazón. Así que si nosotros dejamos entrar la palabra en nuestro corazón, mismo Cristo Jesús va a vivir en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que poner la mirada en ningún hombre, a ningún hombre que se para aquí o en cualquier otro lado, que vayan a ustedes a cualquier otro lado. No tenemos que poner la mirada en el hombre, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para poder, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Santo eres, Padre Celestial. Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor Jesús para que así mismo Él nos dé eso, que podamos discernir cuando la palabra es de parte de Dios y cuando la palabra viene de parte del hombre, porque aquí puede ser que la palabra venga de parte del hombre, y cuando viene la palabra de parte del hombre es una palabra que no edifica, es una palabra que no construye, es una palabra que no adelanta, es una palabra la cual te quiere confundir. Entonces nosotros hay que pedirle el discernimiento al Señor Jesús para que así mismo Él, cuando el Señor Jesús esté hablando, recibir esa palabra, comernos esa palabra, que es la que nos va a nutrir, que es la que nos va a fortalecer, que es la que nos va a llevar en una dirección hacia la gloria, hacia Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Santo eres, Padre Celestial. Gloria a tu precioso nombre. Aleluya, aleluya. Si nos damos cuenta, la misma palabra es el mismo Dios, porque allí en Juan está diciendo
que la palabra se hizo carne, que el verbo se hizo carne. Entonces la misma palabra es mismo Dios. Entonces al momento que nosotros estamos recibiendo la palabra, entonces estamos recibiendo a Dios, que es el que comienza a hacer el trabajo especial en nuestra vida, que es el que comienza a glorificarse en nuestra vida. Entonces al recibir la palabra, mismo el Espíritu de Dios va a estar en nuestro corazón, va a estar en nuestra vida, y vamos a comenzar a dar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son toda la misericordia, son toda la bondad, son toda la piedad, son el amor. O sea que los frutos del Espíritu, cuando el Espíritu ya vive en ti, nosotros tenemos que dar esos frutos, los mismos frutos que daba el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo tenía compasión. Entonces nosotros tenemos que tener, si tenemos verdaderamente el Espíritu de Dios y la palabra de Dios vive en nuestro corazón, quiere decir que Cristo está en nosotros y vamos a dar los frutos que daba Cristo, que daba la palabra, ¿entiende? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, los frutos del Espíritu. Entonces cuando nosotros miramos a nuestro prójimo con una necesidad y nos compuje aquello, sintemos eso en nuestro corazón de ayudar a aquella persona, no hacernos como los disimulados para pasar. Entonces si nosotros nos hacemos los disimulados y dejamos a la persona ahí, quiere decir que todavía no tenemos el Espíritu de Jesús, porque no estamos compugiéndonos por la necesidad de este varón. Entonces cuando el Espíritu de Dios está morando en nuestro corazón, nosotros tenemos que tener ese compugimiento en el corazón de ver la necesidad de nuestros hermanos, de ver la necesidad de nuestros prójimos, que nos duelan nuestros prójimos. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos está guiando a toda sabiduría, a todo entendimiento, a toda la prudencia. Gloria a Cristo Jesús. Porque muchas de las veces, si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, uno no se va a compadecer de nadie, uno no va a tener misericordia de nadie. O sea que si vemos a alguien que está batallando por ahí, nosotros no vamos a sentir esa misericordia de ayudarle, esa misericordia por esa persona. Pero si el Espíritu Santo de Dios está morando en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a tener eso en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesús que viva en nosotros, que escriba su palabra en nuestro corazón, y también la palabra tiene que vivir, y la palabra la tenemos que poner por obra. No nomás hablar la palabra y hablar la palabra, que seamos misericordiosos. No, hay que ponerla por obra, y para ponerla por obra hay que pedirle al Señor que nos pongan verdaderamente la misericordia que Él siente por nosotros, porque si Cristo está viviendo en nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos, como también Cristo Jesús es misericordioso. Gloria al Señor Jesús. Santo, santo. Santo eres, Padre Celestial. Si nos damos cuenta, desde los tiempos antiguos, Dios hizo todo por la palabra. Hizo el cielo, el Señor, por la palabra. Hizo las estrellas, por la palabra. Hizo el sol, por la palabra. Hizo la luna, por la palabra. Los animales que hay en el campo, los hizo por la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Y esa es la que tiene que morar en nuestro corazón. Esa es la que tiene que hacer la obra en nuestro corazón, la palabra. Por eso hay que nosotros recibir la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Por eso mismo le dijo Dios a Josué que escribiera en la tabla del corazón los mandamientos. O sea que nosotros tenemos que escribir los mandamientos de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón, porque esa es la que nos va a dar vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir leyendo despacio. Voy a comenzar otra vez a leer del 30 para que vayamos viendo cómo aquí los judíos no están recibiendo al mismo Dios, creador del cielo y la tierra, que es la misma palabra que se hizo carne. Gloria al Señor. Vamos a leer el 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, mas el Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí estamos viendo, ellos no lo entendían de esa manera. Ellos pensaban que tenían que comerse la carne de Jesús. Jesús le estaba hablando espiritualmente, que el pan del cielo era la misma palabra, porque la palabra se había hecho carne, la palabra. Y entonces la palabra es la que va a dar vida, la palabra es la que nos va a edificar, la palabra es la que hace la obra en nuestro corazón. Así que si nosotros dejamos entrar la palabra del Señor Jesucristo, entonces vamos a tener vida en Cristo Jesús. Aleluya. Santo eres, Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo. Y aquí estamos viendo cuando ellos murmuraban. Mira, dicen, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Aquellos no lo estaban recibiendo, lo estaban rechazando, o sea, lo estaban haciendo menos, o sea que ellos no lo miraban como su Salvador, no lo miraban como su Dios. Asimismo que él estaba haciendo muchos milagros, estaba haciendo muchas obras en el pueblo, estaba haciendo muchas señales, pero sin embargo no creían en el Señor Jesucristo, lo rechazaban. Y también por eso tenemos la oportunidad nosotros de tener la vida, porque si ellos no hayan rechazado al Señor Jesucristo, nosotros no hubiéramos tenido tal vez la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero como ellos lo rechazaron, entonces es donde Él busca otro rebaño, que somos nosotros, que es el pueblo gentil. Y por eso tenemos la oportunidad también de entrar a los reinos de los cielos y de tener vida eterna con Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Santo eres, Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora al 61, hermano. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí es donde está lo precioso. Mira, el 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Acá nos está hablando claramente el Señor que las palabras de Dios, toda esta palabra es espíritu, es vida. Toda la palabra que está en la Biblia es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, la cual nos va a guiar a la sabiduría, la cual nos va a llegar a dar un discernimiento a la mente de Cristo. Así está escrito la palabra, que Dios nos va a ir forjando, Dios nos va a ir edificando. Pero esta obra no es que nosotros vayamos a hacer por nuestra propia cuenta. Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo haga su trabajo en nosotros, haga su obra en nosotros, que nos vaya forjando, que nos vaya enseñando, que nos vaya guiando. Dale al Señor Jesucristo la libertad, que haga su morada en nuestro corazón, que nos haga su templo, que nos haga su casa, que nos haga Él una morada en nuestro corazón, para que así mismo Él nos lleve a toda la sabiduría, a todo el entendimiento, al nivel del mismo. Gloria a Cristo Jesús. Denle la gloria al Señor. Santo eres, Padre Celestial. Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermano, ya que todas las almas que va alcanzando el Señor Jesús es por medio de la palabra. Todos nosotros, alguien nos habló una palabra, alguien vino y le puso la palabra al hermano en su corazón, comenzó a decirle, oh, ¿sabes qué? Jesucristo te ama, Jesucristo no quiere que te vayas al infierno, Jesucristo quiere que tengas vida eterna. Entonces la palabra es la que va
la que va sembrándose en el corazón del hombre, porque mismo el Señor Jesucristo nos está diciendo a través también de la parábola, dice que el sembrador salió a sembrar y dice que una semilla cayó en el camino. La semilla que cayó en el camino quiere decir que esa semilla cayó en corazones, las cuales no recibieron la palabra, las cuales la palabra no dio fruto, no pudieron entender la palabra no hizo nada en el corazón. La semilla que cayó en el camino, dice que vinieron las aves, las aves y que se comieron esa semilla. Y cuando explica el Señor la parábola, dice que cuando uno no entiende la palabra no da fruto en el corazón, dice que viene el diablo y arranca la palabra, quita la palabra del corazón, lo que ya se había sembrado. Por eso nosotros tenemos que pedir la misericordia a Dios, que nos abra el entendimiento para entender la palabra, que nos dé discernimiento para entender claramente la palabra, para que la palabra entre en nuestro corazón y haga el trabajo efectivo en nuestro corazón, y así mismo crezca la palabra, y poner también la palabra por obra para alcanzar esas almas, las cuales el diablo se está llevando por el infierno. O sea que Dios nos quiere usar a todos nosotros nos quiere usar para que hablemos de su palabra, para que sembremos la palabra, para que la palabra haga un trabajo en los corazones de los hombres, para que así mismo ese hombre comience a sentir la presencia de Dios, comience a hacer ese trabajo en el corazón, así como ha hecho ese trabajo, esa palabra que fue sembrada en su corazón, esa palabra que comenzó a edificarle, que comenzó a construirle. Mismo nosotros podemos también hablar de esa palabra, así como a nosotros nos han hablado, para que así también Dios vaya rescatando esas almas que aún falta que vengan al reino de los cielos, que vengan al camino de la luz, que vengan a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Santo eres, Padre. Así, hermanos, Dios nos da muchos ejemplos. O sea que la palabra es el mismo Dios, es el mismo Dios, es el mismo Dios que da vida. Hay otro ejemplo también de la misma parábola esta. Dice que otra semilla cayó en los pedregales. Esta semilla de los pedregales dice que no echó raíz. Es cuando también la palabra no echa raíz en nuestro corazón. La palabra no da el fruto, no crece. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que crezca su palabra en nosotros, que more su palabra en nosotros, y también poner su palabra por obra, porque también si no ponemos la palabra por obra, dice que puede venir y puede ser quitado a lo mejor lo que ya nos dio. Así hay que poner la palabra de Dios por obra, para que así mismo dé fruto la palabra, para que así mismo Dios vaya trabajando en los corazones, para que así mismo Dios vaya trayendo más almas a su camino, y así mismo se vaya llenando el reino a los cielos. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Es algo glorioso. Aquí nos habla claramente el Señor. Esta parábola del sembrador es bien bonita. También nos está hablando que otra semilla fue sembrada. Otra semilla, que quiere decir la misma palabra, fue sembrada entre los espinos, cayó entre los espinos. Y esa semilla que cayó entre los espinos tampoco dio fruto, porque los espinos crecieron más alto, la hierba creció más alta, y no dejó que diera fruto esa palabra. Y dice que todo eso son los afanes del mundo, ese afán que uno tiene por las riquezas, ese afán que uno tiene por tener allá en el mundo, que uno quiere tener mejor carro, que uno quiere tener mejor casa, que otro quiere tener mejores vestidos, mejores pantalones, mejores zapatos. Esos son los afanes del mundo, y por eso la palabra también no da fruto, ni en el corazón ni en nosotros, y tampoco si no da en nosotros fruto la palabra, ¿cómo vamos a poder llevar obras de fruto? ¿Cómo vamos a poder transmitir esa palabra, para que esa palabra también salve a otra alma, para que esa palabra trabaje en otro corazón? Si mismo en nosotros la palabra no está dando el fruto, si mismo nosotros tenemos que ser ejemplos, y si nosotros no estamos dando los frutos que la palabra hace en nuestro corazón, ¿cómo vamos a llevar fruto para que otra persona pueda ser salva, para que otro pueda venir al camino de Dios? Así que nosotros tenemos que dejar todas esas cosas del mundo, dejarlas secundariamente, y poner primero el reino de los cielos y su justicia, y Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para que continuemos la carrera. Gloria al Señor Jesús. Santo eres, Padre. Dele la gloria, dele la gloria. Santo eres, Padre celestial.
Dios es bueno, hermano, ya que nos habla de una manera preciosa, nos habla de una manera gloriosa. Él quiere hacer algo precioso, algo glorioso en nuestro corazón, para que así mismo, siempre que vengan a este lugar o en cualquier otro lugar donde vayan a ir a comer alimento, hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber cuál es la palabra que se nos está hablando, para así mismo comernos lo que nos va a nutrir, comernos lo que nos va a edificar, comernos lo que nos va a construir, comernos lo que nos va a llevar directamente a Cristo Jesús. Eso es lo que nos tenemos que comer. Hay que recibir la palabra que da fruto. Mismo dice Pablo, donde dice que todo podemos hacer, pero no todo conviene. Así que nosotros hay que comernos lo que es verdaderamente de Dios, para que así mismo Dios more en nuestro corazón, para que así Dios haga un trabajo especial en nuestra vida. Gloria al Señor. Den la gloria, den la gloria. Santo eres, Padre Celestial. Hay muchos ejemplos bien preciosos. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Santo eres, Padre. Vamos a leer del 1 al 4, pero vamos a ir despacio, hermano. Vamos a ir leyendo, y que Dios nos vaya revelando su santa bendita palabra, lo que Él nos quiere hablar en nuestro corazón. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí estamos viendo que Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado, lo agarró el Espíritu, fue llevado. Y es donde está hablando que el Señor estuvo ayunando. Gloria al Señor Jesús. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Gloria al Señor. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no vamos a vivir solamente de las cosas materiales, de los alimentos materiales, el alimento que nos nutre la carne. No solamente vamos a vivir de comiendo carne, comiendo lentejas, comiendo repollos. Eso es para sostener la carne, eso es para mantener la carne viva, sino que nosotros tenemos que comer palabra de Dios, tenemos que desayunar palabra de Dios, tenemos que comer palabra de Dios, tenemos que cenar palabra de Dios, tenemos que tener una comunicación con Dios, para que Dios nos vaya haciendo crecer espiritualmente, nos vaya forjando el Señor. Tenemos muchas pruebas, como Daniel se postraba al Señor, tenía una comunicación 3 veces en el día, hablaba con el Señor, y el Señor se glorificó en su vida. Cuando tuvo el problema, Dios se glorificó en su vida, pero tenía una relación preciosa con el Señor, en que todos los demás tenían otros dioses, adoraban otros dioses, pensaban que él estaba loco, pensaban que él estaba mal de la cabeza, porque él solamente se prostraba al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que es espíritu. Solamente él se prostraba a ese Dios. Y cuando vino la prueba, que lo echaron ahí a la fosa de los leones, Dios lo libró, porque él tenía esa relación con él tenía esa comunicación con él. Entonces cuando vino la prueba, el Señor estaba allí y lo libró, y no se lo comieron los leones. Así mismo nosotros tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, que la palabra viva en nuestro corazón, porque mismo Dios va a estar viviendo en nosotros, mismo Dios va a tener una relación con nosotros, y cuando viene la prueba, el Señor nos va a dar la victoria. Gloria al Señor Jesús. Den la gloria al Señor, gloria a Cristo. Dios es bueno, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Santo eres, Padre Celestial, para ti es la gloria y para ti es la honra por siempre y los siglos. Vamos a leer el 4 otra vez, hermanos, para que nos quede bien grabado, que la palabra es la que nos va a dar la vida, y la vida en abundancia, dijo el Señor Jesús. Porque si la palabra vive en nosotros, Cristo Jesús va a vivir en nosotros, porque la palabra es la misma vid verdadera.
nosotros somos como los pámpanos. Y dice que si nosotros, sin la vid, que es Jesús, dice que si nosotros no tenemos la vid, somos como unos pámpanos que no vamos a dar fruto. Y dice que vamos a ser cortados y vamos a ser echados fuera, porque no estamos dando los frutos de Jesús, los frutos del Espíritu, los frutos que dan vida. Esos son los frutos que tiene que dar uno cuando Jesús está viviendo en nuestro corazón, que Dios nos ha injertado, mismo Jesús nos ha injertado en Él. Entonces cuando vamos a dar esos frutos de vida, gloria al Señor Jesús. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor Jesús. Esto a mí, hermano, se me hace algo bien precioso, bien glorioso, porque cuando todos nosotros estábamos por allá en el mundo, estábamos haciendo todo lo que no edifica, todo lo que no construye, todo lo que nos iba llevando a la perdición, todo lo que nos iba llevando al infierno, estábamos haciendo puras cosas de pecado allá en el mundo. Entonces es algo bien precioso cuando la palabra de Dios nos alcanza, la palabra de Dios nos comienza a dar luz, la palabra de Dios nos comienza a dar vida, la palabra de Dios comienza a resplandecer en nosotros con las buenas obras que comenzamos a hacer, porque ya el Espíritu Santo ya vive en nosotros y comenzamos a dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces es algo bien precioso cuando nosotros éramos en el mundo como unos árboles que dábamos puro fruto malo, puras cosas malas, puras cosas que no edificaban, puras cosas que no construían, puras cosas que nos llevaban directamente al infierno. Pero ya un momento que Dios viene y nos planta en Él, comienza a vivir Cristo Jesús en nosotros, que es la misma palabra que vive en nosotros, es cuando comienza a dar uno los frutos del Espíritu, que comenzamos a ser un árbol bueno, que comenzamos a decirle a nuestro hermano Dios le bendiga, que comenzamos a ver una necesidad en un hermano y le ayudamos, que comenzamos a dar esos frutos que son del Espíritu Santo, que comenzamos a hablar de la palabra de Dios, que comenzamos a tener misericordia de esas almas que están allí en la borrachera, que están en la marihuana, que están allí en los vicios de cualquier vicio, heroína, morfina o cualquier otros vicios. Entonces cuando nosotros decimos, oye, yo probablemente hubiera estado así si estuviera allí en el mundo, comenzamos a sentir esa misericordia por esas almas. Entonces cuando Dios comienza a poner palabras en nuestra boca, que la palabra les penetra su corazón, que la palabra comienza a ser algo precioso en su corazón y que ellos comienzan a entrar en sí, así como también aquel hombre que había pedido su herencia. Dice que eran dos varones, que su padre era un hombre rico. Entonces llegó el hijo más pequeño y le pidió la herencia al padre. Le dice, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y dice que le dio la herencia, que le dio todo su herencia, y que de allí él se fue a otra ciudad, a otro pueblo, y que malgastó todo su dinero, malgastó todo. Pero sí, también cuando entró en sí, se recordó que en la casa de su padre había pan, que los que trabajaban con él tenían pan, y que él estaba mendigando, que él estaba allí sin nada, estaba deseando comerse las algarrobas que le daban a los puercos. O sea que él entró en sí. Entonces cuando nosotros damos una palabra de vida, aquella persona puede entrar en sí. Si aquella persona se ha retirado de la casa de su padre, que es aquí, donde estaba comiendo alimento, donde estaba nutriendo su alma, donde estaba creciendo espiritualmente, donde Dios lo estaba forjando, donde Dios lo estaba edificando, esta es la casa de su padre. Entonces si nosotros hablamos a una alma allá afuera, que Satanás se la ha arrastrado, que Satanás se la ha llevado otra vez al mundo, a que esté allí perdida, que esté allí en borracheras, en vicios, malgastando su vida. Entonces cuando nosotros hablamos una palabra a esa alma, una palabra que Dios ponga en nuestra boca, entonces esa palabra va a comenzar a hacer un trabajo especial en el corazón de ese hombre, y va a entrar en sí, va a decir, oye, yo cuando estaba en la iglesia, Dios me tentaba, yo sentía esos cariños del Señor, esas caricias del Señor, yo sentía su presencia, yo me gozaba en las alabanzas, yo me gozaba dándole la gloria, dándole la honra, yo allí me gozaba.
ahí me sentía a gusto con mis hermanos, ahí comía alimento, ahí me nutría, ahí Dios me forjaba, Dios me estaba llevando a la sabiduría, Dios me estaba llevando al entendimiento, y va a entrar en sí y va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí en el mundo? Me estoy perdiendo, mi vida se me está acabando, ya los vicios me están matando. Pero nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios para sí mismo nosotros, hablar esa palabra, la cual va a entrar a lo íntimo del corazón, a lo íntimo de los pensamientos, la cual va a comenzar a trabajar allí, y va a entrar en sí ese varón, y va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y él va a venir al camino de Dios, donde comía los pastos, donde se nutría, donde crecía, donde se forjaba, donde Dios lo acariciaba. Pero tenemos que hablar, hermano. Tenemos que hablar lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Tenemos que también compartirlo, tenemos que darlo. Si nosotros sabemos de hermanos que se han ido al mundo, nosotros hay que preocuparnos por ellos, porque dice que cualquiera que le hable a uno de estos caídos, que va a ser borrado a nosotros multitud de pecados. Entonces nosotros, si conocemos a alguien que se ha retirado del camino del Señor, entonces hay que hablarle para que venga a la casa de su Padre, y para que así mismo Dios lo va a esperar. Dice que cuando llegue aquí lo va a esperar el Señor con los mejores vestidos, que lo va a vestir de lino, que le va a poner unas buenas sandalias, que le va a dar un anillo de oro, y aparte le mata el becerro gordo. Así que Dios, gloria a Cristo, den la gloria al Señor con todo su corazón. Santo eres, Padre Celestial, para ti es la gloria y para ti la honra, Padre Celestial. Entonces, por eso es bueno que nosotros que estamos, que Dios nos ha traído, que Dios nos está trabajando en el corazón, que Dios nos está fortaleciendo. Entonces, hay que llenarnos del Espíritu Santo, hay que llenarnos de la palabra, para cuando así mismo veamos estas almas que están batallando, Dios mismo nos va a traer a la mente, no decir, oh, háblale. A mí ya me ha pasado que he venido, una vez venía en el bus, y me dice el Señor, dile a esta chamaca, dile que yo la amo. Dile que Jesús la ama. Entonces, allí mismo te trae la palabra del Señor, la cual va a necesitar esa alma, la cual Dios quiere hablar con ella, porque ya es Dios hablando por medio de la boca de nosotros, porque ya vive Dios en nosotros, y no nosotros, sino Cristo Jesús haciendo su obra en nuestro corazón, y Cristo Jesús está haciendo el trabajo en nuestro corazón, y nos usa para hacer su trabajo, para traer sus almas a su camino. Aleluya, gloria a Cristo. Denle la gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Dios nos habla de diferentes maneras para que seamos unos buenos trabajadores de Él, que seamos unos buenos siervos de Él, porque Dios no quiere no más que nosotros viva en nosotros la palabra, sino también dice en la palabra de Dios que nosotros lo que de gracia nosotros recibimos, hay que darlo de gracia. O sea que si lo recibimos de gracia, al Señor Jesús lo recibimos de gracia, recibimos la salvación, tenemos la salvación por gracia del Señor Jesús, por lo que hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ya conocemos la palabra, conocemos que la palabra es vida, que la palabra va a edificar y va a construir, que la palabra va a salvar, que la palabra va a derramar los corazones, que la palabra va a comenzar a hacer ese trabajo en el corazón. Entonces, si de gracia hemos recibido nosotros la palabra, si de gracia tenemos la salvación, entonces nosotros hay que dar de gracia a la palabra, para que comience a trabajar en los corazones de los hombres, para que comience a edificarlos, y para que vengan esas almas por esa puerta, y le hagamos una fiesta preciosa y gloriosa aquí al Señor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Denle la gloria al Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Es tan precioso. Todas las cosas del Señor son preciosas, son gloriosas. También tenemos otros ejemplos que también son por medio de la palabra. Dice en la palabra de Dios que había muchísimos que estaban, que el Señor Jesucristo había ido a la casa de este Pedro, y que estaba allí enferma la suegra, y que la tomó la mano y se sanó. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es cuando vinieron en el atardecer. En el atardecer se juntaron
todos los que estaban enfermos, todos, porque ya habían oído de Cristo. Ya sabían que Cristo sanaba, ya sabían que Cristo iba a hacer una obra en su corazón, ya habían puesto la confianza en Jesús, ya sabían, porque ya tenían eso guardado en su corazón, que Jesús sanaba, que Jesús restauraba. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a transmitir eso si no hablamos de Jesús? No ponemos a Jesús en el corazón. Hay que poner a Jesús en el corazón para que sepan que ellos pueden ser sanados, para que sepan que ellos también pueden ser restaurados. Nosotros tenemos que hablar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Tiene que estar Cristo Jesús en nuestra boca todo el tiempo, para que así mismo vengan a esa puerta. Yo me imagino como que es la casa de Pedro y que ahí vienen todos los enfermos. Entren aquí, vamos a comenzar a hacer oración y que sean sanados y que se glorifique y se ensalte el nombre precioso de Jesús. Porque las mismas obras que hizo Jesús las puede hacer en estos tiempos, porque el Señor Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto, sino resucitó entre los muertos y está vivo, y lo que hizo en esos tiempos lo puede hacer ahorita, pero tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo de verdad, tenemos que tener nuestra confianza en Cristo Jesús para que se glorifique en nuestra vida. Denle la gloria al Señor con todo su corazón. Y es algo precioso esto, porque dice que llegaron todos los que estaban, todos los enfermos llegaron ahí a la casa a la puerta de la casa de Pedro en la tarde, dice, y que también llegaron todos los que estaban endemoniados. Y dice que por la palabra, dice que los sanó a todos, y que por la palabra los libró a todos. O sea que la palabra de Dios es poderosa. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, mismo tenemos al hacedor nuestro, al hacedor del cielo, al hacedor de la tierra, al hacedor del mar y de lo que hay en ellos. Si la palabra de Dios vive en nosotros, el Señor está en nosotros, y Él dice: todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y la palabra de Dios es bendita, santa y verdadera. Fiel es el que lo dijo. Gloria al Señor, denle la gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Padre Celestial. O sea que si la palabra de Dios vive en nuestro corazón, dice que todo lo que pidamos, todo, el Señor no está diciendo solo pídeme una cosa, solo pídeme aquello. El Señor dice: todo lo que pidáis os será hecho. Entonces que nosotros tenemos que preocuparnos para que la palabra quede en nuestro corazón, y también ponerla por obra, la santa bendita palabra, para que todo lo que nosotros pidamos el Señor lo haga, porque la palabra de Dios es verdadera y es santa, y fiel es el Señor que lo está diciendo. Así hay que confiar en el Señor, hay que confiar en su palabra, para que así mismo el Señor trabaje en nuestro corazón, y para que así mismo por medio de nuestra boca nos use el Señor como conductos suyos, para que alcance esas almas, para que así mismo nos use nuestra boca para que hable a esas almas, las cuales aún faltan de rescatarlas, falta de traerlas al camino, falta de que vengan al reino de los cielos. Así el Señor nos quiere usar. Gloria a Cristo Jesús, denle la gloria al Señor. Santo eres, Padre Celestial, para ti es la gloria y la honra por siempre y por todos los siglos. Gloria al Señor. Vamos a Juan 1. Santo eres, Padre. ¿Lo tenemos? Juan 1, vamos a leer el número 1 y también vamos a leer el 14. Juan, y vamos a leer el número 1, 1:1. Aquí estamos viendo algo bien precioso, algo bien glorioso. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo quiere decir palabra. Entonces la palabra, dice, la palabra era Dios. O sea que la misma palabra es Dios. Y acá nos está aclarando que la misma palabra, si leemos el 14, dice, vamos a leer el 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá estamos viendo
que la misma palabra se hizo carne. El mismo Dios eterno, hacedor del cielo, hacedor de la tierra, hacedor del mar, vino y tomó un tabernáculo de hombre, se hizo carne. Hermanos, mismo Dios vive en cada uno de nosotros. Dios vive en nosotros y tenemos que tener bien claro que Dios nos ha hecho un tabernáculo suyo. Dios nos ha hecho una morada suya. Dios vive en nosotros. Así como Él tomó ese cuerpo de Jesús, ese cuerpo en carne, así mismo Él ha derramado de su espíritu y ha puesto de su espíritu en nosotros. Por eso es que nosotros lo buscamos. Por eso es que nosotros sintemos esa necesidad de buscarlo, esa necesidad de venir a glorificar su nombre, de venir a exaltar su nombre. Y si nosotros tenemos el espíritu de Jesús, entonces vamos a comenzar a hablar de la palabra, vamos a comenzar de las maravillas que hizo, vamos a comenzar a hablar de las sanidades que hizo, vamos a comenzar a hablar que Jesús tiene poder, y sí lo tiene, pero tenemos que tenerlo bien claro, que el Señor Jesús está viviendo en nosotros, porque también tenemos guerras. Cuando comenzamos a hablar del Señor Jesús, vamos a tener guerras. El enemigo no quiere que hablemos de Jesús, el enemigo quiere que estemos callados, porque a mí me pasó algo bien gracioso el otro día. Ahorita me lo está trayendo el Señor y quiere que lo diga. Yo venía también en el bus ese día, y yo estaba sentado bien tranquilo acá, tranquilo, con mi mochila, bien, la corbata hasta me la arreglé, acá bien bonito. Y entonces estaba sentado, y llega un endemoniado y me dice, se me queda viendo y me dice, ¿qué estás diciendo? Le digo, no, yo nada, yo no estoy diciendo nada, yo estoy acá callado. Y así, pues así cállate, callado, porque no quiere que nosotros hablemos los demonios, no quieren que hablemos de Jesús, no quiero que hablemos de sus maravillas, no quiere que hablemos de sus prodigios. El diablo no quiere que hablemos. Este demonio me dijo, así quédate bien callado, pero yo no le voy a hacer caso al diablo, yo voy a hacer caso a Dios, que es el que vive en mí, que es el que hizo caer a los demonios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué le duele al diablo que uno esté hablando de su palabra? ¿Por qué le duele? Porque la palabra es vida, porque la palabra es espíritu, porque sabe que nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Entonces va a comenzar a trabajar en el corazón del hombre, y entonces Dios va a traer a ese hombre a sus caminos, va a traer a ese hombre a la luz. Entonces lo va a comenzar a trabajar en su corazón y lo va a salvar y le va a dar vida eterna. Y el diablo no quiere que se salven las almas, por eso lo quiere tener a uno bien callado, lo quiere tener a uno bien serio, que no hable de su palabra, que no hable de las maravillas de Cristo. Pero nosotros hay que investirnos del Espíritu Santo, hay que decirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, de su Santo Fuego, para que así mismo el Señor mismo esté en nosotros, esté trabajando en nuestro corazón y nos dé esa libertad para hablar de la bendita palabra de Dios, para que así mismo Dios vaya trabajando en los hombres y los traiga a su camino. Aleluya, denle la gloria al Señor. Santo eres, Padre Celestial, para ti es la gloria y honra, Señor. Santo eres mi Dios. Vamos a leer Isaías 48. Santo eres, Señor. Isaías, santo eres, Padre. Isaías 40 y vamos a leer el 8. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Mira, acá estamos viendo algo bien precioso. Mira, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanezca para siempre. O sea que la palabra va a permanecer para siempre, porque es el mismo Dios. O sea que
Dice también mismo el Señor Jesucristo, está diciendo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras permanecerán para siempre, dice el Señor. Entonces la misma palabra es Dios, la misma palabra es la que da vida, la misma palabra es la que ha hecho todo lo que hay. Gloria al Señor Jesús. Bendito eres, Padre Celestial. Santo, santo. A mí esto de la palabra se me hace algo bien precioso, bien glorioso, porque toda la palabra es inspirada por el mismo Dios, y el mismo Dios nos está diciendo que la palabra de Él es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. O sea que teniendo la palabra de nosotros en nuestro corazón, teniendo la palabra de nosotros escrita en nuestro corazón, esa es la que nos va a dar vida, es la que nos va a llevar a toda sabiduría, a todo entendimiento, es la que nos va a hacer prudentes, es la que nos va a hacer inteligentes. La palabra de Dios es la que va a hacer ese trabajo en nuestro corazón, y es cuando también dice que vemos que viene el mal. O sea que nosotros ya al momento de tener la inteligencia, la sabiduría, si vemos que un mal se acerca, nosotros vamos a ser precavidos, porque ya Dios nos está dando discernimiento, lo que es malo, lo que es bueno. Si ves que algo te va a venir a atacar, que algo te va a destruir, entonces tú te vas a apartar, vas a correr de aquel mal, porque Dios te está haciendo prudente, te está haciendo inteligente por medio de su palabra. Porque la palabra es la que te va a dar la sabiduría, la palabra es la que te da el discernimiento, para que tú discernas cuando viene un mal hacia ti, cuando te va a pasar algo. O sea que Dios te da esa sabiduría, ese entendimiento, para que seas librado. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Padre Celestial. Denle la gloria con todo su corazón, hermano. También Dios me estaba hablando de lo que es cuando yo estaba en esto, mismo el Señor me trajo lo que es la carne, vivir en la carne. O sea que nosotros tenemos que vivir por medio de la palabra que es Espíritu, que es la que nos edifica y nos construye. Pero si nosotros estamos dando los frutos de la carne, vamos a querer todos los deleitos de la carne, vamos a querer andar en fiestas, vamos a querer a andar en todo lo que le gusta a la carne, andar en fornicaciones, andar en adulterios, en prostituciones, andar allá en los vicios de cigarro, vicios de alcohol, marihuana, heroína, todo eso, que eso es lo que le gusta a la carne. Y la carne siempre se va a inclinar al pecado, siempre se va a inclinar a la destrucción. Entonces, si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, entonces tenemos que dar los frutos del Espíritu. Dios cuando estaba llevándome a esta escritura de la palabra, y que trajera esta palabra a ustedes, Él también me estaba metiendo de los frutos que son la carne. Los frutos de la carne quieren ver la televisión, los frutos de la carne queremos estar acostados, relajados, como si nada. Así nos quiere tener el enemigo, que estemos tranquilos, como que nada nos pasa, como que no va a venir Jesús, que no nos preocupemos, que no pongamos la palabra de Dios por obra, que estemos fríos, que estemos ahí como si nada. Esos son los frutos de la carne, que no se preocupa uno por nada. Nosotros hay que estar calientes, hay que saturarnos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos tenga bien activos, haciendo oración. Al momento que llega el Señor Jesús, en la noche a veces que llega y lo levanta uno. Yo cuando recién me traía el Señor Jesús a su camino, que comenzaba a trabajar en mi corazón, llegaba el Señor y me levantaba a la madrugada. Yo decía, no, pues ¿qué me estarán haciendo? Yo decía, a lo mejor ya me están embrujando. Y no es eso. El Señor lo está buscando a uno. El Señor quiere que lo busque. El Señor quiere que tengamos una relación con Él, que platiquemos con Él, que le dediquemos tiempo, para que así mismo cuando venga Él estemos prevenidos. Dios nos da muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Tenemos otro ejemplo bien precioso, bien glorioso, que también el Señor nos está dando con las vírgenes. Dice que había 10 vírgenes, y 5 eran prudentes, y 5 eran insensatas. Y es algo bien precioso, bien glorioso. Las prudentes, yo me imagino que todos los días estaban con una relación con Dios, estaban buscando la presencia de Dios, estaban llenándose de la palabra de Dios, estaban comiendo palabra, estaban nutriéndose, estaban leyendo la Biblia, estaban allí viendo y pidiéndole al Señor, revélame esta palabra, escríbela en mi corazón, dime qué quiere decir. O sea, la palabra es la que te va a conducir, la palabra es la que te va a guiar, la palabra es la que te va a dar vida, la palabra es la que te va a edificar. Es la palabra la que va a hacerlo. Entonces estas vírgenes, yo me imagino que ellos tenían esa comunicación con el Señor,
para que el Señor los llenara de ese aceite, para que su lámpara estuviera prendida, para que su lámpara estuviera preciosa, para que su lámpara alumbrara gloriosamente. Y entonces esto es algo bien precioso. Ellos tenían una buena relación con el Señor Jesucristo. Cuando iban a la iglesia, se comían la palabra se quedaba en su corazón, la palabra daba fruto, y estaban haciendo lo que Dios quiere, y las imprudentes estaban haciendo lo contrario. No se preocupaban, estaban tranquilas, estaban bien reposadas. No, pues ¿cuándo va a venir? Ya han dicho muchas veces que va a venir, no ha llegado el Señor. ¿Para qué nos preocupamos? Estaban muy desentendidos. Y son los que no están buscando la presencia de Dios, son los que no tienen una relación con Dios. Esos son los que son imprudentes. Y dice que cuando viene el novio, que dice, ya llegó el novio, y que todas estaban dormidas, ya llegó el novio. Entonces ahí se levantaron todas, y entonces las que eran imprudentes fueron con las que eran prudentes, dijeron, denos de su aceite. Entonces le dicen las prudentes, le dicen, mejor vayan y compren, no vaya a ser que se nos acabe el aceite a nosotras y a vosotras. Mejor vayan a donde venden, para que así mismo tengan aceite. Entonces dice que se fueron estas a comprar el aceite. Entonces que todas las que fueron prudentes entraron, y se cerró la puerta. Y cuando llegaron las imprudentes, las que no tomaron en serio las cosas del Señor, las que tomaron las cosas nomás como a medias, que anduvieron tibias, que nomás vienen porque tienen compromiso, se sienten compromiso. No hay que venir para gozarnos, hay que venir para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para que Él haga un trabajo especial en nuestra vida, para que Él se glorifique en nuestra vida, para que escriba su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y para ponerla por obra. Tenemos que tener una relación preciosa, porque el Señor Jesucristo mismo está diciendo, el que agarra el arado ya no va a voltear para atrás, solamente para adelante, porque si no el surco se le puede ir por un lado, por otro lado, y el Señor dice derecho. O sea que tenemos que ir derechito hasta la meta, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya, denle la gloria al Señor. Santo eres, Padre Celestial, santo eres, mi Señor, bendito eres por siempre y por todos los siglos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra de Cristo Jesús, que la palabra de Jesús viva en nuestro corazón, que la palabra cobre vida, porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces nosotros hay que viva la palabra de nosotros en nuestro corazón y ponerla por obra, para que así mismo Dios, por medio de nosotros, alcance almas para la gloria de su nombre. Siempre tenemos que estar hablando de Cristo Jesús. Ya ese es el trabajo de nosotros como cristianos, estar hablando de Cristo, estar hablando de sus maravillas, estar hablando de sus prodigios, estar hablando de todo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz para darnos vida, para darnos salvación, estar hablando de todas las sanaciones que hizo, para que así mismo otras almas vayan también agarrando fe en Cristo, para que así mismo otras almas las busquen a Jesucristo. O sea que Dios quiere hacer algo precioso en nuestro corazón. La palabra entonces es espíritu y es vida, y la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gloria al Señor. Y el que lleva una lámpara a sus pies va a ver el hoyo y se va a apartar. Así que la lámpara, la palabra es una lámpara, la cual nos va a alumbrar el camino, la cual no va a permitir que nos caigamos, la cual no va a permitir que nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino derechito a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Santo eres, Padre Celestial. Denle la gloria al Señor con todo su corazón. Santo eres, Padre bendito, Padre poderoso. Vamos a leer una última escritura. Es Juan 15:3. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesús. Mire lo precioso que está aquí. Y esta palabra es para todos nosotros. Si la palabra vive en nuestro corazón, esta palabra ya está aplicada para nosotros. Dice, ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que nosotros, si la palabra ya mora en nuestro corazón, la palabra es la que nos limpió, la palabra es la que nos purificó, la palabra es la que comienza a trabajar en nuestro corazón y que cobra vida en nosotros, porque la palabra es espíritu. Entonces, si nosotros ya estamos limpios por medio de la palabra, entonces tenemos que comenzar a dar los buenos frutos del mismo Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. La palabra es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Gloria al Señor. Pues le invito, hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a hacer una oración al Señor. Yo sé que Dios hizo algo precioso, algo glorioso en nuestro corazón, que Dios trabajó en nuestro corazón. Entonces no hay que mirar al hombre, siempre hay que oír la palabra y que escribir, y que Dios se glorifique en una manera especial en nuestro corazón, porque Dios lo quiere hacer. Dios quiere que vivamos por el Espíritu y por la palabra, porque Él cuando venga, eso va a buscar, que la palabra esté en nuestro corazón y que la palabra dé frutos. Aleluya. Señor Jesús, Dios nuestro, hacedor del cielo, hacedor de la tierra, yo te ruego, Señor Jesús, que lo que nos has hablado, mi Dios, en esta tarde, lo cual tú lo has escrito en nuestro corazón, tráelo, Padre, a nuestra mente, haznos meditar en ello, y Padre mío, tráelo a nuestra mente, y úsanos, Padre mío, como un conducto tuyo, para que hables, Señor Jesús, Dios mío, a nuestros prójimos, los cuales, mi Dios, Señor Jesús, están ahí en el mundo todos confundidos, todos turbados, para que hables a esas almas, Señor Jesús, las cuales, Padre mío, Dios mío, están yendo por ese camino que la está conduciendo al infierno. Úsanos, Señor Jesús, Padre Celestial, pon palabras en nuestra boca, palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que den vida, palabras que conforten. Habla por medio de nuestra boca, Padre mío, Dios mío, de todas tus maravillas, de todos tus prodigios, de todas tus señales. Habla, Padre mío, de nuestros prójimos, que seas tú poniendo esas palabras en nuestra boca, las cuales, Padre mío, halas penetrar como una espada de doble filo a lo íntimo del corazón, a lo íntimo de los pensamientos, que haga entrar hasta los tuétanos, hasta las entrañas, y que trabaje tu palabra en esos corazones, Padre mío, Dios mío, para que traigas, Padre mío, esas almas a tu camino, para que las traigas a tu presencia y para que añadas a la salvación, a las almas que vas a ir salvando para la gloria tuya y alabanza de tu bendito santo nombre. Ahora, Señor Jesús, te ruego, llénanos pues, Padre mío, de tu santo, bendito Espíritu, llénanos de tu santa, bendita presencia. Ahora haz un trabajo especial en nuestra vida, haz un trabajo especial en nuestro corazón. Yo te lo pido, Señor Jesús, Padre Celestial, por el amor de tu santo, bendito nombre, por tu amor por nosotros y por amor a ti mismo, Señor Jesús, porque tu alto precio has pagado por nosotros, Señor Jesús, Dios mío, allí en la cruz, mi Dios. Ahora pues, Señor Jesús, te lo ruego, agárranos en tu santa, bendita, poderosa mano, Señor Jesús, que nadie nos arrebate de tu mano. Confirma pues, Padre Celestial, tu santa, bendita palabra, mi Dios, Señor Jesús, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es bendita, tu palabra es santa, y tú, Señor Jesús, fiel eres para cumplir tu bendita